Muy buenas noches, hermanos. Maranata, Cristo viene. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. En esta noche vamos a compartir un nuevo estudio bíblico que tendrá como temática la segunda venida de Cristo. Estamos bien ingresados ya en diciembre y el mundo cristiano y el mundo en general se alista para celebrar la Navidad, fecha que se supone se celebra el nacimiento de Jesús. Y los cristianos han quedado rezagados en eso, en el nacimiento de Jesús, pero se han olvidado del Evangelio y de la promesa de la segunda venida de Cristo. Y hoy podemos ver que ni aún los adventistas están esperando el regreso de Jesús, sino que nos hemos olvidado de dicha promesa. Jesús no es mentiroso, Jesús es Dios y Él no puede mentir, y Él nos prometió que ha de volver. Pero aquellas iglesias que aún mantienen la idea de la segunda venida de Jesús, que está muy pronta a concretarse, al abandonar el Evangelio, han cambiado las condiciones que estarán ligadas a la segunda venida de Jesús. Y con el tiempo se ha suscitado una falsa doctrina que se llama universalismo, en que se cree que todas las personas que pertenecen a una denominación o a una iglesia cristiana en particular o en general ya está salva por ser parte de esa iglesia. Pero el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que están relacionados con el Evangelio eterno, nos dice que la iglesia ha de pasar por un juicio. Los juicios en la Biblia y los juicios en la vida ordinaria comprenden distintas etapas para aquellos que hemos pasado por algún juicio alguna vez, por distintas índoles. Los juicios se dividen primeramente en una etapa de investigación, en donde se presentan las evidencias, y luego comienza la etapa en que se genera y se dictan las sentencias. Y posterior a eso, viene la etapa en que se ejecuta la sentencia. Y nosotros, según la Escritura, hemos comenzado un juicio investigador en 1844. Y de esa manera, la Biblia nos declara que el pueblo de Dios, la Iglesia, está siendo juzgada. Y ese juicio se llama el juicio investigador. Quiere decir que estamos en la etapa en que Dios está investigando los casos de cada alma que ha sido bautizada y ha profesado y confesado a Jesús como su Salvador. Pero la etapa ejecutoria de ese juicio sobre la iglesia se llevará a cabo una vez que Jesucristo venga a buscar a su pueblo. Y aquellos que se irán con Jesús son aquellos que habrán triunfado y habrán atravesado positivamente dicho juicio. Pero aquellos que sean destruidos o muertos, arrasados por el fuego consumidor de Dios, de entre los cristianos, seremos aquellos que posiblemente no pasemos el juicio investigador, pues no hemos abandonado aún nuestros pecados. Esa es la verdad bíblica. Lo que pastores, filósofos, teólogos puedan decir es eso, filosofía, teología. Pero vamos a revisar la Biblia y nos vamos a dar cuenta de la verdadera condición y el verdadero contexto que estarán relacionados con la segunda venida de Jesucristo. Así que acompáñenme en este estudio. Si les gusta este trabajo, denme un like. Suscríbanse al canal y acompáñenme cada día en que compartamos nuevos estudios referentes a la Biblia. Sin más ni más, acompáñenme ahora en este estudio y en oración para pedir al Señor la autorización para realizar este trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, sea alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Dios eterno,
En esta hora te buscamos en oración para pedir perdón por nuestros pecados, suplicarte que en la sangre de Cristo nos laves de iniquidad y nos revistas con tu Espíritu Santo, con tu gracia. Te pedimos la autorización ahora para estudiar tu santa palabra. Dirígenos con tu Santo Espíritu. Danos esa sabiduría de lo alto para comprender y asimilar tu palabra, para creerla y ponerla por obra, y también para enseñarla. Ayúdanos, Señor, en esta hora de prueba. Ayúdanos a cada uno de nosotros que seguimos tus pasos y tus huellas, que esperamos tu pronta venida y guardamos tus mandamientos y tu santo sábado. Ayuda a nuestros hermanos cristianos a entender tu verdad, tu palabra, y a aprontarse y alistarse para tu pronto regreso. Ayúdanos a creer que tú estás a las puertas. Ayúdanos a salir a los campos y a vencer el pecado, para que cuando tú vengas, Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos y no seamos destruidos por tu santa venida. Quédate con nosotros, danos tu Santo Espíritu y autorízanos para esta labor. Te lo pedimos humildemente en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a comenzar entonces este breve estudio con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y Santiago, capítulo 2, versículo 12. Estos sendos pasajes nos van a mostrar, nos van a evidenciar el hecho de que la iglesia ha de pasar por un juicio. Los miembros del cristianismo hoy en día, los miembros de las distintas denominaciones o de las iglesias cristianas, piensan que por ser miembro de una denominación o haber sido bautizado por una denominación, llámese adventistas, pentecostales, bautistas, metodistas, etc., incluso católicos, piensan que ese hecho les da el favor de ser salvos. Y no entienden la salvación por la gracia, no entienden que la salvación es la salvación del pecado, en la que uno debe dejar de pecar. Y pecado es infracción de la ley, según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahora, el contexto bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de un juicio y nos menciona un juez, el Padre. Nos menciona un abogado, a Cristo, y nos menciona a un fiscal, a un acusador, a Satanás. Y también se nos habla de testigos, los ángeles. Entonces, luego, en el marco del Nuevo Testamento, se nos habla de otro juicio, que será precedido por Cristo, quien en ese momento será juez. Y será secundado y ayudado por los hombres redimidos, por los salvos. Y ese juicio final es posterior a la segunda venida de Jesús y se realizará en el milenio. Allí se llevará la investigación del juicio contra aquellos que se perderán, en que se buscará demostrar la culpabilidad de esas personas. Y la ejecución de dicho juicio se llevará a cabo en la tercera venida de Jesús, cuando Satanás, los ángeles caídos y los hombres impíos serán destruidos finalmente con el regreso tercero de Cristo, donde su fuego consumidor finalizará la obra que ellos mismos comenzaron, de autodestrucción. Así que si hay un juicio en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, es porque hay una ley quebrantada. Es imposible que un evangélico proclame que la ley ha sido abolida y luego salga a las plazas y a las calles a predicar que viene un juicio final. No hay juicio sin ley, porque los juicios se realizan porque hay una ley quebrantada. Y eso es lo que nosotros encontramos primeramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, donde se nos dice que comienza el juicio de los muertos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18.
Esto al sonar la séptima trompeta, como lo dice el versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Versículo 18 del mismo capítulo 11. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y como ha comenzado un juicio, es necesario que aparezca la ley quebrantada. Y así sucede en el versículo 19 del capítulo 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Por lo tanto, ahí vemos la aparición del arca de la alianza, en cuyo interior se hallaba los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra del pacto escrita con el dedo de Dios. Así que si ha comenzado el juicio de los muertos, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, es necesario que ese juicio vaya acompañado con la ley quebrantada que amerita dicho juicio. Así nos habla Pedro en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 al 18, donde el apóstol y profeta nos advierte de un juicio que será un juicio en el cual será sometida la iglesia. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que Pedro nos advierte que la iglesia ha de atravesar un juicio. Ese juicio es el mismo que atravesarán los impíos y los incrédulos. Pero el juicio comienza por casa, como dice Pedro. Y ese juicio aparece también en el libro de Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 4 hasta el versículo 6 o 7, donde nos dice que la ejecución de este juicio se lleva a cabo desde el santuario. Y la destrucción y la matanza comienza desde los sacerdotes hasta el último laico humilde. Estoy hablando de Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 4 en adelante. Ahora vamos a revisar el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12, donde corrobora el concepto que les he compartido de que no existe un juicio sin ley, o que al haber un juicio debe estar presente la ley que ha sido quebrantada. Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Vuelvo a reiterar, Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que la Biblia, tanto Pedro como Santiago, nos advierten que la iglesia ha de atravesar un juicio, y ese juicio está centralizado en la motivación de una ley quebrantada. Vamos a ver ahora cómo el mensaje del primer ángel nos advierte el comienzo de dicho juicio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
El profeta y rey de Israel, Salomón, hijo de David, nos advirtió en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, este mismo juicio, donde nos dice el santo profeta y rey de Israel: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es todo del hombre, pues Dios traerá a juicio toda obra y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Se los voy a leer porque se los estaba diciendo de memoria, pero vamos a hacer el ejercicio de leerlo tal cual está escrito, para que sea más fidedigno el testimonio. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Y luego vamos a encontrarnos con un versículo en Apocalipsis en que Cristo reitera lo mismo: he aquí vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno fuera su obra, buena o mala. Así que es innegable la existencia de un juicio investigativo en la Biblia. Aquel que lo niegue, por ese motivo, realmente es un ignorante. Y no está en el mensaje de los 3 ángeles, porque el Evangelio eterno declara dicho juicio, profetizado por Salomón y presentado por Juan. Juicio ha comenzado. El mensaje del primer ángel declara que ese juicio ha comenzado, y este mensaje comenzó a predicarse en 1844, cuando dicho juicio comenzó al sonar la 7ª trompeta. Pero este juicio aparece en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Daniel. Encontramos desde el versículo 1 al versículo 8 el desarrollo de la historia humana desde el imperio babilónico hasta el imperio romano, la división de las 10 tribus bárbaras o los 10 cuernos o los 10 dedos del capítulo 2, y la aparición del cuerno pequeño o poder papal, el papado, posterior a la división y caída de Roma en esas 10 tribus bárbaras. Pero llegando al versículo 9, se produce una visión paralela en el cielo, paralela a los acontecimientos terrenales que están ocurriendo aquí, en el planeta. Leemos entonces en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, la escena de ese juicio investigador que comenzó en 1844, que se centra en los 10 mandamientos o la ley de Dios quebrantada por el hombre. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El juez es el Padre, el anciano de días, y aquellos que le secundan, que le ayudan, que le apoyan en la labor de investigar en este juicio a los hombres, pues fueron abiertos los libros, y eso quiere decir que estamos en la etapa de investigación, en que se está investigando en los libros de la vida y en los libros de las obras a los hombres, a los cristianos. Como dice Mateo capítulo 22, versículo 14, a los llamados, para ver quiénes de aquellos llamados serán los pocos escogidos. La Escritura nos dice en Mateo 22, 14, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuándo se escoge a los llamados?
en el juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. No toda la iglesia se irá al cielo. No toda la iglesia se irá con Cristo, sino muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Solo se irán con Cristo aquellos que estemos justificados por la fe y limpios de todo pecado una vez que Cristo haya venido en las nubes de los cielos con sus santos ángeles. De manera que si a ti te están enseñando que eres salvo solo por el hecho de ser miembro de una iglesia, o como decían los judíos, ser salvos por ser hijos de Abraham, te están engañando. Eso no dicen las Escrituras. Y aquellos que tengan pecado para cuando Cristo venga, serán arrasados por el fuego consumidor si en ellos aún hay pecado. Así que dicha mentira que enseñan los pastores adventistas, evangélicos y católicos, de que vamos a pecar hasta que Cristo venga, es una falacia satánica que lleva a la gente a la muerte y a la perdición eterna. Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10, el juicio investigador. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Como vemos, aquí no aparece Jesús. ¿Por qué no está Jesús en esta escena? Porque Jesús, mientras se desarrolla este juicio investigador, está actuando como abogado defensor, en una escena análoga y similar a la que encontramos en el libro de Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 7, donde Jesús hace defensa del sumo sacerdote Josué y donde el fiscal, el abogado acusador, Satanás, trata de acusar de sus pecados a Zacarías. Al sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero Jesús aparece en los siguientes versículos del mismo capítulo, versículos 13 y 14, una vez que finaliza el juicio investigador. También se puede leer como escena cuando comienza el juicio investigador. Esta escena del capítulo 7, versículos 13 y 14, tiene una doble funcionalidad: mostrarnos el comienzo del juicio investigador y mostrarnos el fin del juicio investigador. Y en ambas situaciones, Cristo es llevado delante del Padre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. De manera que esto es muy similar a lo que hemos leído en Daniel capítulo 2, cuando la roca desmenuza la imagen compuesta por el oro Babilonia, por la plata Medo-Persia, por el bronce Grecia, por el hierro romano y por el barro cocido de alfarero, que son las tribus bárbaras cristianizadas y unidas a Roma, la iglesia cristiana unida al Estado. Y en los días de esos reyes, cuando gobierne la iglesia unida al Estado, vendrá Jesucristo, la roca eterna, y destruirá al barro, al hierro, al bronce, a la plata y al oro. La iglesia apóstata cristiana, Roma imperial, Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Todo el sistema mundanal que ha subsistido durante estos siglos será destruido para siempre por la segunda venida de Cristo. De manera que este juicio que Dios está realizando se va a ejecutar en su primera instancia con la segunda venida de Jesús. De manera que en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, se le entrega el dominio, el reino y el poder a Cristo. Recordemos que el dominio de la tierra
hoy está en manos de Satanás y del papado. Es por eso que encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 26, que el papado es juzgado y se le quita el reino. Y el reino se le entrega ahora a Cristo y a los santos que venzan como Él venció, según Apocalipsis 3, versículos 21 y 22. Así que en el juicio investigador se va a desarrollar la investigación de la vida y las obras de cada individuo que pertenezca a la iglesia en toda la historia. Y en los libros de la vida y de las obras se reconocerán las buenas y las malas obras de dicho individuo. Y se corroborará si ese individuo ha abandonado por el poder de Cristo y su gracia, que es el Espíritu Santo, el pecado y ha vencido. Entonces es necesario que nosotros ahora abandonemos el pecado y comencemos a sellarnos. Y lo más importante es salir al campo para que esa obra sea más fácil y más rápida. Así nos decía también Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, hablando del juicio de los muertos, como lo decíamos al comenzar este estudio hace unos minutos atrás. Dice allí: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre. Por lo tanto, junto con Cristo, los santos recibirán el reino, como lo dice también el libro de Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de dicho libro. Los santos junto con Cristo, los que venzan a la bestia, a Satanás, a la marca y a su imagen, los que venzan el pecado y atraviesen el juicio investigador, aquellos llamados que serán escogidos, junto con Cristo gobernarán y reinarán para siempre, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 4 en adelante, que dice así. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 20. Dice allí: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Ahí comienza el juicio final, el juicio contra los impíos y contra los ángeles caídos. Y ese es precedido por Cristo y secundado por los salvos. Se desarrollará dicha investigación en el milenio, y se ejecutará dicho juicio en la tercera venida de Jesús. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Saltémonos ahora a la ejecución del juicio previo a la segunda venida de Cristo, o en el desarrollo de la segunda venida de Cristo. Y el primer pasaje que vamos a revisar es Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 al 15. Y estas palabras son las palabras dichas por Cristo una vez finalizado el juicio investigador y cerrada la puerta de la gracia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 al 15 dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Versículo 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero.
Versículo 14, y muy importante: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 al 15, nos habla, como les decía anteriormente, del cierre de la puerta de gracia y por ende la finalización del juicio investigador sobre la iglesia. Finalizado el juicio, el Señor y los ángeles ya saben a quienes deben venir a buscar. ¿Quiénes de los llamados? Serán los pocos escogidos. ¿Quiénes serán los escogidos? Los que para el llamado, para cuando Cristo finalice la obra de redención en el cielo, estén guardando los mandamientos y se hayan apartado de pecado. Solo los que guarden positivamente los mandamientos de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, son los que podrán entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Pues debemos recordar que en Génesis se nos muestra que a Adán y a Eva se les prohibió comer del árbol de la vida por haber pecado. De manera que para tener derecho al árbol de la vida hay que dejar de pecar. Para eso Cristo nos vino a salvar del pecado, para devolvernos su Espíritu Santo y por medio de esa gracia, de ese poder, vencer a Satanás y al pecado. Es por eso que es muy peligroso aquel viento de doctrina que niega la existencia del Espíritu Santo. Porque lo que más necesitamos nosotros hoy es el Espíritu Santo de Jesús y del Padre. Voy a reiterar nuevamente Apocalipsis 22, 11 al 15. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Eso demuestra que una vez cerrada la puerta de la gracia y salido Cristo del lugar santísimo, ya no hay nada más que hacer. Y la persona que quedó santa para el momento en que Jesús sale del lugar santísimo, quedará santa para siempre, quedará sellada como santo. Y aquel que es sucio seguirá ensuciándose para siempre, pues ya está sellado para perdición. Y el que es justo seguirá siendo justo para siempre, porque así lo encontró el cierre de la puerta de la gracia. Esperemos que una vez que Cristo cierre la puerta de la gracia, tú y yo seamos encontrados como santos y justos para toda la eternidad. Dice el Señor: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, la vida eterna conmigo, para recompensar a cada uno fuere su obra. Si tu obra es mala, muerte eterna. Si tu obra es buena, vida eterna, y reinar con Cristo 1000 años. Versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Adán y Eva se les prohibió el derecho al árbol de la vida por haber pecado. Pero los redimidos, junto con Adán y Eva, que han sido redimidos en la sangre del Cordero, volveremos a tener derecho al árbol y podemos, por lo tanto, alcanzar la vida eterna por medio de la ingesta del fruto del árbol de la vida, cuyo acceso fue prohibido según Génesis capítulo 3, porque el hombre había pecado. Y Dios puso 2 querubines y una espada de fuego cuidando el acceso al árbol de la vida y al Edén. Salmos capítulo 50, versículo 1 al 6, nos narra fielmente la escena de la segunda venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 50, versículo 1 al versículo 6. Hay un dicho, hay un versículo que dice que Dios es amor,
pero también es fuego consumidor. Y vamos a ver en acción ese fuego consumidor que es el Espíritu Santo. Salmo capítulo 50, versículos 1 al 6. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios que vendrá? ¿A quién está el mundo cristiano esperando? A Jesucristo. Por ende, el rey David le llama al Mesías Señor, pero también Dios. Cristo es Jehová de los ejércitos. Y es ese Dios el cual vendrá. Y ese Dios, Jesús, es el que se está detallando en Salmos capítulo 50, versículos 1 al 6, en su segunda venida. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahí nuevamente tenemos la evidencia de que el pueblo es juzgado, pero el juicio por el que atraviesa en esta escena es la consumación del juicio, es la ejecución de dicho juicio. Muerte para el impío, vida eterna para el que tiene buenas obras, para aquel que guarda sus mandamientos y es bienaventurado y podrá tener derecho al árbol de la vida y va a poder entrar por las puertas de la ciudad, como lo dice Apocalipsis 22:14. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Por eso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y a quiénes consumirá? A aquellos que a su venida aún estemos en pecado. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes son los santos que se irán con Jesús? Los que hayan participado y respetado el pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su corazón y en sus entrañas las escribiré. Ese es el pacto, que su pueblo guarde sus mandamientos. Todo cristiano que quebranta algún mandamiento o todos sus mandamientos, incluyendo el sábado, está fuera del pacto y será destruido cual babilonio, cual mundano, cual rebelde, cual enemigo de Dios. Vuelvo a reiterar, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Vuelvo a reiterar este pasaje. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Esa es la segunda venida de Cristo, desde oriente a occidente, desde norte a sur, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Así será la venida de Cristo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Malaquías capítulo 3 y capítulo 4 nos dice lo siguiente referente a la segunda venida de Jesús, en que el profeta corroborará a los otros profetas que ya hemos leído y nos mostrará la destrucción que se ejecutará en la segunda venida de Jesús, en aquellos que fueron llamados, pero que no fueron lamentablemente,
escogidos. Malaquías capítulo 3 versículo 1 al 6 dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Por lo tanto, Jesucristo ha ido al templo, al santuario en el cielo, como lo dice el libro de los Hebreos de tapa a tapa, desde el capítulo 1 al último capítulo, que creo es el capítulo 11 o 13, no recuerdo muy bien, del libro de los Hebreos, donde nos habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y eso nos está hablando aquí en Malaquías capítulo 3, versículos 1 en adelante. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, el ángel del pacto, Cristo, a quien deseáis vosotros, el deseado de todas las gentes. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, Él es fuego consumidor, Él es fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. Esto es un símbolo de aquellos que ofician dentro del pueblo de Dios: ministros, pastores, predicadores, ancianos, apóstoles. Todos ellos simbolizan al pueblo levita, que tenía por funcionalidad enseñar la palabra y dirigir los esfuerzos dentro del santuario para la purificación del pueblo. Por lo tanto, el Señor limpiará a todos sus ministros, a todos aquellos que le sirven en la obra del Evangelio, y los limpiará con su sangre, pero solamente aquellos que reconozcan su pecado, lo confiesen y por la gracia del Espíritu Santo nos apartemos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vendré a vosotros a juicio. Nuevamente se los dice, y Dios nos dice que juzgará a su pueblo, a Israel, a su iglesia, a los hijos de Abraham, a los que tienen la fe de Abraham en Cristo Jesús, como lo dice Gálatas capítulo 3 en los últimos versículos. Vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que privan de su derecho al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es a Israel, a los hijos de Jacob, que Dios les está advirtiendo que serán juzgados conforme a sus obras. Esto demuestra que la iglesia ha de ser juzgada previo a la segunda venida de Cristo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora vamos a ver la escena misma del regreso de Cristo y la destrucción de los impíos. Malaquías capítulo 4 versículos 1 al 6. Y aquí va a aparecer nuevamente la ley, los 10 mandamientos y una mención a Moisés en el versículo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama.
Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis, como becerros de la manada. El primer ángel dice, temer a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y Eclesiastés dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por lo tanto, el mensaje evangélico siempre es, guardemos los mandamientos, temamos a Dios, que es lo mismo. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Y la sabiduría es colocar por obra la inteligencia que Dios nos ha dado al guardar sus mandamientos y al poner por obra la luz que nos ha impartido por medio de su palabra. Eso es sabiduría y eso es temor de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cristo nos cubrirá debajo de sus alas, como la gallina sus polluelos. Verso 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Serán quemados por ese fuego consumidor para la cual la tierra está reservada. Como dice la Escritura, que la tierra en tiempos pasados fue anegada y destruida por agua, pero que ahora está reservada para el fuego eterno, como lo dice el apóstol y profeta Pedro. Mas para vosotros, versículo 2 de Malaquías capítulo 4, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, con maldición, con muerte. ¿Y por qué el hombre muere? Porque la paga del pecado es la muerte, y esa es la maldición bíblica. Por lo tanto, para cuando Cristo venga no tenemos que tener pecado, y como nos advierte en el versículo 4 de Malaquías 4, debemos acordarnos, debemos guardar la ley de Moisés, siervo de Dios, profeta de Dios, al cual Dios encargó en Horeb ordenanzas y leyes para toda su iglesia, para todo Israel. Elías es el movimiento profético del cuarto ángel, en que los hombres vendrán en el espíritu y en el poder de Elías desde los campos, llenos del Espíritu Santo, a proclamar los tres ángeles y el cuarto ángel, que advertirán a la gente de las ciudades a que deben salir de esas ciudades para salvarse de la destrucción que ha de venir, que será análoga a la destrucción del año 70 después de Cristo, de Jerusalén y del templo. Así que vemos en Malaquías 4 el contexto histórico y profético de la segunda venida de Jesús y de la destrucción de los soberbios y de los impíos. Y la advertencia que nos hace a través del profeta Malaquías Dios, Cristo, de que debemos a su venida estar guardando sus mandamientos, la ley que Dios ordenó en Horeb a Moisés. Apocalipsis capítulo 14 versículos 14 al 20 encontramos también la escena de la segunda venida de Jesús, posterior a la predicación del mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel. Y miré ya aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube:
Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Ese fue Jesús. Jesús está segando la tierra. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, y eso demuestra que hay un templo en el cielo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Verso 18. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Vuelvo a reiterar el versículo. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Versículo 19. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios, las plagas. Para entender qué es la ira de Dios, los invito a estudiar Apocalipsis capítulo 15 desde el versículo 1 al final. Y ustedes solo en el versículo 1 y el versículo 2 les va a quedar claro que la ira de Dios son las plagas, el derramamiento de las plagas o de las 7 copas. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, quienes son echados dentro del lagar para ser pisoteados, y su sangre se derramará por toda la tierra en gran cantidad, como lo dice el versículo 20 de Apocalipsis 14. Son aquellos que están mencionados aquí como las uvas silvestres, como las uvas amargas, las uvas sin fruto. Las personas que se mantengan en pecado, siendo cristianos o no cristianos, para cuando Cristo venga, serán destruidos y serán exterminados en la ira de Dios, que son la caída de las 7 plagas, las 7 copas, y su sangre será derramada en gran cantidad en la tierra. Vuelvo a reiterar los versículos de Apocalipsis 14 al 20. Y miré aquí una gran nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Una gran cantidad de sangre de aquellas uvas amargas silvestres que no satisfacieron al Señor, que no estuvieron a la altura moral que Cristo exige para ir al cielo. Es interesante que fueron echados fuera de la ciudad, fueron pisoteados, fueron hollados fuera de la ciudad. Recordemos que Jesucristo fue muerto fuera de la viña, fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. ¿Por qué razón? Pues era acusado como malhechor, y la tradición farisea declaraba que los malhechores, los homicidas, los que infringían la ley, debían ser muertos fuera de la ciudad,
Es por eso que Jesús fue muerto en el Gólgota, y ese sector estaba fuera de la ciudad, y los muertos, crucificados, los rebeldes, los quebrantadores de la ley del Estado, eran echados en un campo que se llamaba el Gehenna, y en ese lugar se prendía fuego a los cadáveres, pues no tenían acceso al sepulcro, no tenían derecho al sepulcro por haber sido convictos, por haber sido quebrantadores de la ley. Entonces estas personas en Apocalipsis 14 que serán destruidas son tratadas como malhechores, como quebrantadores de la ley, y son hollados fuera de la ciudad como un delincuente común, como fue tratado Jesús, el cual fue muerto fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Para ir finalizando, damos a la consumación de este tema ya con el capítulo 19 de Apocalipsis, desde el versículo 11 al 21, en donde se nos dará más detalle de la segunda venida de Jesús y la destrucción de los impíos. Este tema destruye de por sí la falsa doctrina del universalismo y de aquella falsa doctrina que reza: una vez salvo, siempre salvo. Mi hermano de iglesia, mi hermano cristiano, no nos salva ser miembros de una denominación o bautizarnos en un templo, o ser miembros de un templo, cualquiera que sea. Lo que nos salva es la sangre de Cristo y Jesús, que nos salva del pecado. Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, por medio de su gracia, de su Espíritu Santo, nos sostiene para no pecar y para guardar sus mandamientos. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 21 dice así: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Versículo 12: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, tal cual como leímos en el capítulo 14, en que él iba a pisar el lagar de la ira de Dios, y la sangre de esas uvas iba a alcanzar una cantidad de 1.600 estadios, lo que es una gran cantidad de metros. Por lo tanto, la sangre de los muertos en la segunda venida de Jesús alcanzará una gran superficie de esta tierra. Serán mares y mares, ríos, charcos de sangre derramada en la segunda venida de Cristo de aquellos que no quisieron aceptar el Evangelio y no quisieron aceptar el Espíritu Santo para vencer con Cristo y reinar con Él 1000 años. Entonces, volvamos al versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes
y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. No queda duda de que a la segunda venida de Jesús, primeramente, Él no va a pisar la tierra, y en segundo lugar, los impíos serán destruidos. Esto es debido a que el catolicismo, el Papa Francisco y los evangélicos y muchos adventistas están enseñando que vamos a pecar hasta que Cristo venga y que Él nos va a cambiar cuando Él llegue. Nos va a obligar a dejar de pecar. Pero también ellos están enseñando que todo el mundo se va a convertir y que todo el mundo será salvo, buenos o malos. Ese es el principio del espiritismo, y como vemos a la luz de la Biblia, es una mentira satánica. Y todos aquellos cristianos, adventistas, evangélicos y católicos que están enseñando esa tradición falsa, tendrán que vérselas con Dios en la hora que les toque en el desarrollo del juicio. Y tendrás que responder al Señor porque están enseñando tradición humana y no la Escritura, que dice y reza que aquellos impíos serán destruidos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas con las carnes de ellos. Así, mi hermano, finalizando este estudio, Jesucristo nos deja la siguiente advertencia, pero también la siguiente invitación, dependiendo cómo tú lo tomes, positiva o negativamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 al 13. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 al 13, y Mateo capítulo 22, versículo 14. Recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene.